Hola, muy buenos días. Una vez más, desde el Ministerio de Educación Cristiana de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, les habla Diana de Rusante. Y hoy estamos en la lección número 15, letra C. Se llama Las riquezas y la entrada al reino. Y vamos a estar en el libro de Marcos. Seguimos en Marcos tras las pistas de Jesús, en el capítulo 10, desde el versículo 17 hasta el versículo 31. En nuestra clase de hoy nos vamos a acercar a una conversación por demás muy interesante entre un hombre que tiene muchísimas riquezas y Jesucristo. Es un diálogo y un evento que nos va a dejar muchísima enseñanza y además importantes enseñanzas. Se trata entonces de lo que les estaba diciendo, de un hombre con muchas riquezas que se encuentra con Jesucristo. Y vamos ahí a ver muchas cosas. Fíjense, hay una enseñanza dialogada sobre las riquezas. Cuando las riquezas nos las ponen difícil. ¿Por qué nuestro Señor se mostró tan radical al respecto? ¿Qué es eso del camello y el hueco de una aguja? ¿Qué nos dice este pasaje acerca de la salvación de una vida para vida eterna? ¿Qué es exactamente lo que resulta imposible para el hombre? ¿Cuándo cualquier riqueza de este mundo puede estorbar la entrada al reino de Dios o al seguimiento cristiano? ¿Son malas las riquezas? ¿Por qué? Vamos a estar en los versículos, como les dije, del 17 al 31. Y ahí vamos a estar aprendiendo todas estas cosas. Y además, también vamos a ver a Pedro haciendo una pregunta. Nosotros hemos dejado todo, ¿y qué recompensa hay? En el reino de Dios, la persona que ama a Dios será la primera. Eso también lo vamos a ver. Y la persona que a Dios tiene de último, pues será la última. Y en definitivas cuentas, y esto quiero que lo tengamos presente tanto al principio de nuestra clase como hasta el final. Solo por la gracia de Dios existe la posibilidad de que podamos entrar en el reino de Dios. Solo por la gracia de Dios podemos entrar al reino de Dios. Solo por su gracia. Eso tengámoslo muy presente. Entonces, antes de comenzar nuestra lectura, otra vez, Marcos 10, capítulo 17 al 31, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tener acceso a tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te rogamos para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos ilumine y nos dé entendimiento para comprender toda la enseñanza que tú nos quieres dar. Disponemos nuestro corazón para obedecerte. Disponemos nuestro corazón para que tú puedas transformar en nosotros lo que sea necesario para que nosotros seamos dignos siervos, hijos, hermanos. Padre bendito, ayúdanos a serte fieles como tú eres fiel. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Entonces, vamos a estar aquí. Comenzamos a leer, les dije Marcos capítulo 10, versículo 17, y dice la palabra así. Al salir él, está hablando de Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bien, vamos por partes. Vamos a detenernos aquí, perdón. Cuando leemos aquí en la palabra esto que dice, al salir él para seguir su camino, esta palabra camino en el griego es odón, con H. Y significa el camino. Y era el código para el viaje de Jesús a Jerusalén. Cuando Marcos utiliza esta palabra, odón, es para recordarnos que Jesús está en camino a Jerusalén y a una cruz. Ya tenemos varias clases donde estamos viendo lo ocurrido en ese camino a Jerusalén y a la cruz, donde el Señor fue a entregarse por
por todos nosotros. El hombre le dice, maestro bueno, y eso ya fue bien impactante. Imagino cuando él llegó así, hincó al tierra, le dijo, maestro bueno, todos voltearon en los discípulos, los que estaban por ahí, porque había más personas. Porque ¿saben qué? Los judíos, la palabra maestro y la palabra bueno no se la decían a cualquier persona. No le decían maestro a una persona, le estaban reconociendo como una autoridad. Y la palabra bueno no se la decían a nadie, a ninguna persona, porque bueno solamente era Dios. Y era como blasfemar decirle bueno a otra persona en la tradición judía. Entonces, qué interesante cuando este hombre le viene y le dice maestro bueno. Entonces, veremos más adelante que Jesucristo le hace hincapié en esto, o sea, le reprende inclusive, o sea, le llama la atención. ¿Cómo así que me dices maestro bueno? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, y luego la pregunta que le hace es, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Siendo un hombre rico, comprende de herencias, ¿no? Lo tenía como bien pendiente, ¿no? Porque es que además la ley detalla de hecho en el libro de Números, en el capítulo 27 del 8 al 11, pueden ver todo lo que habla acerca de lo que son las herencias y cómo los judíos sabían que para heredar no solamente era porque eran hijos o porque era el primogénito, sino que incluso podía perder la herencia si habían conductas irreprochables. Reprochables más bien. Podían, para poder heredar tenían que tener una conducta irreprochable. Y si no la tenían, podían perder esa herencia. Entonces, él ahora quería asegurar, él ya de alguna manera tenía asegurada su herencia terrenal, ¿verdad? La que estaba disfrutando, era un hombre supremamente rico, y ahora quería asegurar la herencia en el reino de Dios. Es rico en esta vida y quiere extender su prosperidad hacia la eternidad. A mí me llama la atención porque tal vez, no solo tal vez, podía ser este hombre algo así como muchos que podemos conocer que creen que cuando se van a morir le van a meter todo en el hueco, ¿no? Se quieren llevar todo, o sea, viven es, ¿qué voy a heredar? ¿Qué voy a tener? Lo que tengo. Jesús de Nazaret. Entonces, él sabe que cumple con los requisitos tradicionales, pero o necesitaba asegurarse o necesitaba palabras de afirmación. A lo mejor él está esperando que Jesús le dijera, bien muchacho, vas bien. ¿Ah? Pero en cualquier caso, podemos estar seguros que él no esperaba que Jesús le iba a hablar de un requisito tan significativo y tan importante, tan nuevo para él. Además, vamos a estar claros, o sea, él se está encontrando con Dios y con Dios no se negocia. A Dios se le obedece. Y punto. Ahora, quiere mantener una relación apropiada con Dios para heredar la vida eterna. Y bueno, y quiere saber qué haré. ¿Cuáles son los requisitos? Pues, ok, vamos a ver cuáles son los requisitos. Sigue conversando con Jesús. Entonces Jesús en el versículo 18 leemos y dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le dice. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Sorprende entonces que Jesús le reprendiera, ¿no? Por llamarle maestro bueno. ¿Por qué haces esto? Y es que sí, seguro que Jesús es bueno, claro que es bueno, es Dios es bueno, todo el tiempo. Pero ahora él está dirigiendo a este hombre hacia la bondad de Dios. O sea, no maestro bueno, pero te voy a dirigir a la bondad de Dios. Estás reconociendo que yo soy maestro y buen Dios, pero no estás buscando servirle a Dios, sino que Dios te sirva.
A ver, le dice Jesús, te explico. Fíjense, Jesús le recitó parte de los 10 mandamientos. Se los recitó. Por cierto, los 10 mandamientos están en Éxodo 20. Él le dijo, no matarás, que es el 6º mandamiento. Le dijo, no cometerás adulterio, que es el 7º mandamiento. Le dijo, no hurtarás, que es el 8º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que es el 9º mandamiento. Le dijo, no defraudarás. Esto no es parte de los 10 mandamientos, pero Jesús lo sustituye por no codiciarás. El 10º mandamiento, que está en Éxodo 20:17, tiene sentido que Jesús lo haga porque un hombre rico está menos dispuesto a codiciar las posesiones de otros. Pero sí tal vez a defraudar a los demás en su búsqueda de la riqueza. Entonces puede que porque tengas mucho y estás muy rico y tal, no te importa si alguien tiene más porque ya tú lo tienes todo. Pero es que en la busca de ese todo, tal vez estás defraudando tus relaciones familiares, estás defraudando principalmente tu relación con Dios. Te estás defraudando a ti mismo porque estás pendiente del puro trabajo y no de tu relación con Dios y de relación con tu familia. Entonces, después también le dice el honra a tu padre y a tu madre, que es el 5º mandamiento, el mandamiento con una promesa, porque dice, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, más o menos se alinea con la preocupación que este hombre tiene, que es su vida, pues. Sigamos leyendo. En el versículo 20 le dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. He cumplido con todo lo que me acabas de decir. Entonces Jesús no reprocha su respuesta, porque seguramente el hombre ha sido meticuloso y cree que ha cumplido los mandamientos, pero ¿saben qué? Noten que Jesús no mencionó los 4 primeros mandamientos. Y el hombre tampoco declara haberlos obedecido, sino le dijo, yo obedezco todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Pero resulta que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es, no te harás imagen de ellos, ¿verdad? Y el tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. El 10º mandamiento dice que no codiciarás. Al principio parece que tiene que ver con relaciones humanas, pero si lo consideramos de nuevo, codiciar posesiones materiales es invertir en ellas con gran importancia. Es dejar que eso llene nuestro corazón, es dejar que llenen el espacio de Dios en nuestras vidas. Entonces, en un sentido, podemos decir que una violación del 10º mandamiento también es una violación del 1er y 2º mandamiento, porque hacer un Dios de posesiones materiales es no tener a Dios en primer lugar. No tendrás dioses ajenos a mí. Los mandamientos que tratan de relaciones con Dios representan un nivel más alto en nuestro discipulado. Y este es precisamente del que el hombre carece. Tú me quieres seguir, dice Jesús. Pues lo primero que tienes que buscar es la relación conmigo. Está bien que todo lo que me estés diciendo es tu relación aquí, allá. No mientes a nadie, honras a tu papá, haces esto. ¿Y yo? Y qué bonito el versículo 21. Fíjense que dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Qué bonito, ¿no? Le amó, le amó. Marcos nos dice, hace como una pausa
Y antes de decirle su requisito, antes de responderte lo que necesito que escuches y que entiendas y que internalices, te miro con amor. El padre que ama disciplina. El amor es firme. Si uno quiere decirle algo a una persona para que esa persona entienda y reciba la enseñanza que uno le está dando, uno debe buscar hacerlo con amor. Jesús le amó. Qué tremendo esto. Fíjense, recuerdan que en la clase pasada vimos que a los niños no se les dice que les faltaba nada. Les dice, de ellos es el reino de los cielos. No le falta pero nadita. Sin embargo, a este hombre que posee todo, aún le falta algo. Solo cuando él venda todo lo que tiene, solo cuando se convierte en un niño vulnerable, entonces lo poseerá todo. Digo tremendo y realmente me llama muchísimo la atención que cuando contrastamos con otras llamadas a seguir a Jesucristo en los evangelios, Jesús llamaba a la gente simplemente diciéndole, sígueme, sígueme. No existe documentación que Jesús les haya pedido a los pescadores, anda, vayan, vendan los barcos y me siguen. No existe documentación de que diga, bueno, ellos no tuvieron que vender los barcos, María y Marta no tuvieron que vender su casa, Simón y Andrés tenían su casa en Capernaum. Entonces, ¿por qué Jesús demanda tal sacrificio a este hombre? Esta historia revela que la riqueza de este hombre era muy, muy, muy importante para él. Muy importante. Y aún más importante que la vida eterna, a no ser que él pensara que podía tener la vida eterna sin desprenderse de su seguridad y apego por sus posesiones. Miren, la seguridad que recibimos de posesiones materiales a veces nos tienta a confiar más en ellas que en Dios. Lo voy a volver a decir. La seguridad que recibimos de posesiones materiales a veces nos tienta a confiar más en ellas que en Dios. Parece que andamos más contentos cuando todo lo tenemos y cuando no. ¿Y el gozo del Señor? Ahí les dejo esa. Recordemos un detalle también de la clase anterior. Jesús dijo, de cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Miren esto acá. Este hombre rico es bastante diferente a esos niños. Eran pobres, pero él es rico. Dependían de otros, pero él no. Ellos no tenían estatus ni poder, pero él tiene ambos. Ellos no tenían seguridad aparte de los que les cuidaban, pero el rico tiene bastante seguridad por sí mismo. Quizás Jesús simplemente está requiriendo que el hombre, hermano, se convierta en niño ante Dios. Que deje esas cosas que le proveen seguridad para que pueda encontrar su seguridad en Dios. Un niño busca sentirse seguro con sus figuras parentales, con su padre, con su madre. Un niño depende de la seguridad que le proveen sus padres. Y así es como Dios quiere que seamos con Él, como niños dependiendo de su papá, honrando a su papá, buscando a su papá, amando a su papá, sirviendo a su papá. Vamos a leer el versículo 22. Pero él, está hablando del hombre rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El hombre quedó apesadumbrado al oír el precio que Jesús le ponía a la vida eterna.
a esa herencia que él estaba buscando. Nosotros deberíamos estar muy atentos a esta historia, ¿saben? Preguntarnos qué nos pondría muy tristes en dejar por seguir a Jesús. Y si estaríamos dispuestos. ¿Te entristeces por no poderle servir a Dios? Pero te entristeces ¿por qué? Porque no estás dispuesto a dejar ¿qué? La única gracia realmente sin costo, yo creo que es para los niños que no tienen nada que dar. Porque la gracia de Dios no es barata, no es que sea gratis, ¿saben? Le costó toda la sangre al Señor Jesús. Le costó al Padre entregar a su Hijo. La gracia de nuestro Dios solamente es así, sin costo alguno, repito, para los niños que no tienen nada que dar, que le he puesto a exigir a un niño, pero a un adulto, a nosotros, a un joven, por el conocimiento que tienes, por el que el Señor te ha dado, por los talentos que hemos tenido, con lo que hemos recibido de parte de Dios, a nosotros sí se nos demanda. Debemos esperar que Jesús nos haga demandas que tal vez nos duelan. ¿Estamos dispuestos? Yo no estoy diciendo, ojo, que la salvación sea por obras. Ojo. Estoy diciendo que para agradar a Dios y vivir en su reino no podemos estar atados ni dependiendo de posesiones materiales para sentirnos seguros en Él. La seguridad es en Él, no en las cosas que tenemos. Él es nuestro pastor y con Él nada nos falta. Es solo por su gracia que somos salvos. Es solo por su gracia que somos salvos. Es posible entonces que Jesús ajustara el requisito de vender todo específicamente para este hombre. ¿Por qué? Para cumplir con sus necesidades espirituales. Porque puede haber personas que tengan muchas riquezas y sean muy prosperadas, pero son personas que eso lo utilizan para el reino de Dios, que no tienen ese apego, que están dispuestos a honrar, a servir y a dar toda la ayuda necesaria para que el reino de Dios se expanda por toda la tierra. No están ahí agarrados, ahí con las manos como un tiranosaurio rex, que no les baja la mano. No. Ay, Jesús de Nazaret. Para cumplir con sus necesidades espirituales, Jesús está atento a cumplir con nuestras necesidades espirituales. Si algo está interesado el Señor es en nuestras necesidades espirituales. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tú tengas salud y seas prosperado en todo, así como tu alma. No debemos entonces imaginar que Jesús no nos va a pedir algo que sea duro, que cueste. No dice la palabra, te dio sacrificio que me cueste. No le daré yo al Señor nada que no me cueste. Ese era el problema de este hombre rico. ¿Cuál es el problema nuestro? Eso lo sabes tú, eso lo sé yo. Examinémonos delante de Dios. Él nos va a ayudar. Él está atento a la necesidad espiritual, a aquello que necesitamos cambiar, de aquello que necesitamos desprendernos. Este hombre rico, y esto lo digo yo, se fue triste. Y eso quedó para una enseñanza y lo vamos a seguir viendo. No sabemos qué pasó más adelante con este hombre rico. Mire, yo creo que después de un encuentro con Jesús, de esa naturaleza. Pero bueno, más tarde que temprano se rinde. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Será algo parecido a este hombre rico? Podemos hacer un Dios de cualquier cosa si esta cosa, persona, posesión o lo que sea está como prioridad antes que Dios en nuestras vidas.
Ojo con eso. Vamos a leer el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, o sea, a ver quién más me puede escuchar además de mis discípulos, ¿no? Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Continúa el versículo 24. Perdón, el 23. No, estoy en el 23, voy al 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Qué hermoso, ¿no? O sea, primero mira a su alrededor, le dice a sus discípulos y luego lo vuelve a repetir, le dice, hijos. O sea, esto es contigo y con mis hijos, con ustedes mis hijos, estén atentos, o sea, se los voy a volver a repetir. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Continúo. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Como les decía, Jesús dice 2 veces que es muy difícil para los que tienen riquezas entrar al reino de Dios. Y sus discípulos quedan perplejos. Se quedaron así. ¿Saben? Les explico. Estoy un poquito con la tos, pero no importa, aquí sigo. Era tradición judía que la riqueza es señal de la aprobación de Dios. Eso era lo que ellos tenían metido en el coco. Era tradición judía. Que era una señal de aprobación de Dios las riquezas. Entonces, ¿cómo puede ser difícil? Esta gente estos discípulos se decían, ¿cómo puede ser difícil que un hombre rico entre en el reino de Dios? Si se supone que todo lo que tiene se lo ha dado Dios, entonces más o menos qué irónico, ¿no? O sea, pero entonces Jesucristo, como en otras oportunidades, y como suele hacer, voltea, ¡plas! Y le da una vuelta al pensamiento religioso convencional. Y pone las cosas como son y dice, y les voltea, les rompe el esquema. Mire, esto no es así. Es bien difícil que con amor a las riquezas puedan entrar al reino de Dios. ¿Cómo se puede servir a 2 señores? Dijo también en una oportunidad, ¿sí? No se puede. Por eso es que los discípulos quedaron con los ojos claros y sin vista, porque esa era la tradición judía, pues eso era lo que ellos tenían, o sea, para llámalo más despacio, Jesús. Entonces, es bueno que sepamos hoy, ¿saben? Que no veremos ni vemos ni veremos en ninguna parte de la Escritura la afirmación de que todos los buenos creyentes tienen que ser ricos o que la pobreza esté relacionada con la falta de fe. Así que ese evangelio de la prosperidad no tiene fundamento bíblico. Lo voy a volver a repetir. El evangelio de la prosperidad no tiene fundamento bíblico. No lo tiene. Ojo con eso. Por mucho que se revista de espiritualidad, este movimiento hace del materialismo una meta para el creyente, ¿saben? Alejándole de los verdaderos valores espirituales que encontramos en la palabra de Dios. Es muy triste contemplar cómo con el paso del tiempo, y uno lo ve pues hasta en la televisión, ¿no? Que existen organizaciones cristianas que han procurado y predicado a toda costa que las riquezas materiales, cónchale, que entonces que decreta, que dale, que sigue, que, o sea, que más o menos. Y han vuelto a caer en los errores que el Señor corrigió a sus discípulos, que sí está en la Biblia. No debemos olvidar que fue Satanás quien promete los reinos de este mundo. A Jesús, ¿se acuerdan?
y que contrariamente a lo que muchos quieren creer, Cristo nunca predicó que aquellos que creyeran en Él tendrían en este mundo una vida llena de prosperidad material, me refiero, de éxito, de aceptación social, libres de problemas, libres de sufrimientos, y pare de sufrir, enfermedades, persecuciones. No. ¿No? A ver, continúo. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Déjenme explicarle esa parte que acabamos de leer. Jesús utiliza una hipérbole. ¿Se acuerdan que en una clase pasada les expliqué? Una hipérbole es un recurso literario, es un lenguaje exagerado que se utiliza para dar una gran enseñanza, pues, ¿no? Para llamar la atención, para explicarse. Él habla de un animal muy grande tratando de entrar por una pequeña abertura, para dar una ilustración memorable, que no olvidaran, que describiera la imposibilidad de una persona con apegos a riquezas entrando en el reino de Dios. Esto hay que tomárselo bien en serio, bien en serio. Es un juicio serio que está haciendo Dios, no solo para este hombre, sino para cualquiera de nosotros. Ojo, la imagen deliberada y hasta absurda de un camello entrando por un hueco por el ojo de una aguja está precisamente enfatizando la imposibilidad de que este hombre rico sea salvo sin la ayuda divina. Y los discípulos hacen la obvia pregunta: ¿y entonces quién podrá salvarse? Si este hombre decente, que ha tenido este respeto y se acerca y teme a Dios y dice que obedece la ley y Dios lo ha bendecido con riqueza, si él no puede ser salvado, entonces ¿quién? Vamos a escuchar cuidadosamente lo que Jesús le dice. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Sin la gracia de Dios, este hombre decente, temeroso de Dios y que obedece la ley, no tiene esperanza. Solo por la gracia de Dios existe la posibilidad de que pueda entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que tuvieran eso presente al principio? Aquí seguimos. Esta verdad es para todos nosotros. ¿Saben cuál es el reto aquí? Pues que aceptemos que solo con un estatus de niños pequeños delante de Dios heredamos su reino. No es con dinero, ni con la perfecta asistencia a la iglesia y entonces, ni con altos puestos eclesiásticos, ni tampoco gubernamentales, ni con grandes ofrendas o diezmos, ni con títulos o propiedades, ni con cuadritos en el abdomen o el cabello liso japonés, ni si cantamos bonito o feo, o si bailamos pegado o separado, o si somos perfectas Santa Teresitas del Niño Jesús, o si andamos a pie o en Cadillac. Miren, nada que podamos hacer, comprar o poseer nos puede salvar sin la gracia de Dios. O sea, es por la gracia de Dios que vamos al cielo. Es por la gracia de Dios que tenemos vida eterna. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Es por la gracia de Dios, solo por Dios. Tenemos que estar atentos que todos estamos en peligro de amar el dinero más que a Dios, de amar cualquier persona más que a Dios, de darle prioridad a cualquier otra cosa antes que a Dios. Vamos a ver qué más sucede. Estamos en el 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro está diciendo algo válido, pues. Ellos han cumplido con lo que Jesús les ha mandado a hacer.
le han seguido, están con Él. Han sacrificado pues tal vez todo lo que hacían para seguirle. La pregunta implícita de Pedro es, ¿recibiremos alguna recompensa? Y entonces Jesús le responde en el versículo 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, atentos a esta lista de cosas que dice el Señor. En el versículo 29 dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí. Hay otras versiones que dice, en lugar de tierras, heredades, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, voy en el versículo 30, 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Yo cuando estaba leyendo esta escritura, les digo, me impactó y les comparto esto tremendo que vi. Jesús deja claro que los que se sacrifiquen en su favor, lo que tú sacrifiques en favor de Jesús, tendrá recompensa ahora y en la eternidad. Y la lista de bendiciones que está en el versículo 30, si la ponemos paralela a la lista de versículos que está en el a la lista de cosas que están en el versículo 29, hay una excepción. La palabra Padre está en el versículo 29, pero en el versículo 30, cuando está hablando ya de la recompensa, Padre no aparece. ¿Saben por qué? Porque no hay necesidad de muchos padres como recompensa, porque Dios es el único Padre que necesitamos. Amén. Dios es el único Padre que necesitamos. Y hay una palabra que también me llamó la atención, un datico aquí, que fue la palabra que Jesús intercala entre cuando termina la lista de las recompensas, pone esta palabra y después dice, y en el siglo venidero, la vida eterna, y es la palabra persecuciones. Y vamos a estar claros, como cristianos, no siempre podremos estar completamente cómodos en este mundo. No venimos a ser felices, vinimos a cumplir una misión, venimos con un propósito. Dios tiene un propósito que cumplir en cada uno de nosotros, con gozo, con alegría, pero también con algunas dificultades, con problemas, con persecuciones. No podemos... Mira, el evangelio que nosotros predicamos va contracorriente a los valores de este mundo. No a mucha gente le gusta lo que estamos hablando. La iglesia ha experimentado persecución y aún hoy cristianos son perseguidos alrededor del mundo. A diario cristianos son martirizados, a veces en grandes cifras. No debemos asumir entonces que vamos a quedar exentos de persecución. Mentira. Debemos orar, ¿saben? Debemos orar mucho por los misioneros. Y no solamente orar, sino apoyarles, ayudarles e imitarles. Finaliza el versículo 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús concluye confirmándole a Pedro que muchos serán postreros y postreros primeros. Mira lo que quiere decir esto. En el reino de Dios, la persona que ama a Dios será primera. Y la persona que ama el dinero será la última. La persona que cuida a un vecino enfermo, visite a un preso, le dé comida a un hambriento, perdone, ama, bendiga, apoye, mira, será la primera. Que vista un desnudo, será la primera. Y la persona que solo cuida de sí mismo y de sus posesiones será la última. Vamos a concluir entonces. Por si aún persiste el pensamiento de que entonces dejarlo todo lo hará a mucha gente muy difícil. O sea, a mucha gente se le va a hacer muy difícil dejarlo todo, cónchale. Mire, en cualquier caso,
enseñe, piensa y aprende y comparta esto. Hay que tomar en cuenta la respuesta de Jesús. Lo que es imposible para los humanos es posible para Dios. ¿Sí? Dios puede darnos sustento en esta vida. Dios puede movernos a dejarlo todo, si fuera necesario, y no nos va a dejar desamparados. Dios puede salvarnos para Él, en esta vida y en la eternidad. Mis hermanos y mis hermanas, al reino no se entra por ser pobre, pero tampoco se dificulta su entrada por ser rico. La cuestión está en el corazón, donde se pone la confianza, donde está el tesoro también está el corazón. A la luz de lo que hemos podido examinar hoy, comprendamos que Jesús aprovechó este diálogo para proponerle a ese hombre rico y a sus discípulos, a los que estaban cerca y a nosotros, que debemos entregar toda nuestra confianza en Él, a Él. Acabamos de ver a un hombre que se creía un buen religioso y pensaba que eso era suficiente para entrar al reino y ser un discípulo, y se peló. La propuesta de Jesús de poner su confianza en Dios y no en la religión ni en sus riquezas fue radical para Él, para los discípulos y para nosotros hoy. ¿Cómo vamos a responderle al Señor? Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por darnos entendimiento. Gracias, bendito Dios, por tu sabiduría. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir lo que dice tu palabra, además buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que te tengamos a ti en primer lugar siempre en nuestras vidas. Que podamos ser desprendidos de todo corazón, de todo aquello que nos aleje de ti y de tus propósitos. Que podamos meditar en esta palabra y en esta enseñanza hoy y siempre, y podamos compartirla además. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.